Muy buenas tardes. Eh, en el día de hoy vamos a darle continuidad a la clase número 2, la cual tiene como objeto la discusión eh, que presenta el siguiente título: la historia y filosofía de la ciencia en los modelos atómicos de Leucipo y Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, parte 2. En esta segunda parte vamos a dar una fuerte discusión epistemológica con respecto a cómo se refuta el modelo atómico de Rutherford por su alumno Bohr, y cómo Bohr plantea un nuevo paradigma. En ese mismo orden de ideas, eh, vamos a presentar cómo los avances científicos relacionados con el descubrimiento de aspectos como, por ejemplo, el de la electricidad y las propuestas relacionadas en aquel momento permitieron develar fenómenos también como el de la luz y además otros fenómenos que se fueron sucediendo en la historia de la ciencia, eh, pudieron tener un gran aporte, un aporte muy significativo en cuanto a la formulación del paradigma atómico de Bohr. En ese sentido, podemos determinar cómo las implicaciones de diferentes paradigmas relacionados con varios descubrimientos en la historia de la ciencia, y entre ellos el de la mecánica cuántica, permitieron evidenciar las anomalías y los modelos teóricos con respecto al átomo. Y en este apartado específicamente con la propuesta de Niels Bohr. Eh, Ahora bien, vamos a pasar entonces a la refutación del modelo atómico de Rutherford. No sin antes plantearnos con nuestros estudiantes o con las personas que eh, están escuchando este debate epistemológico, la resolución de algunos interrogantes que se pudieron hacer los individuos que hacían parte de la comunidad científica de aquel momento. Eh, en ese orden de ideas podemos asumir las siguientes preguntas. ¿Cuál es la explicación para que una partícula atómica como el electrón esté todo el tiempo girando a gran velocidad alrededor de la corteza o núcleo? Parece ser que el modelo de Rutherford no pudo resolver esta situación. Por consiguiente, el modelo careció de veracidad, entró en crisis este paradigma, se evidenciaron anomalías y por consiguiente debe de ser revisado. Siguiendo con los cuestionamientos, pasamos a la siguiente situación. ¿Qué carga predomina en el modelo atómico de Rutherford, específicamente a nivel del núcleo? ¿Qué cargas predominan en la corteza del modelo atómico de Rutherford, según este mismo lo había planteado? Otras preguntas que podemos relacionar podrían ser para poner en debate qué sucede con las cargas de igual denominación,
¿Qué sucede con las cargas de diferente denominación? Vamos a mirar cómo a través de esta discusión podemos acercarnos a los desarrollos históricos y epistemológicos que dieron lugar a que esta crisis del paradigma del modelo atómico de Rutherford eh, sufriera un cambio científico. Por consiguiente, al relacionar el modelo atómico de Rutherford, podemos observar que él establecía que en la parte central estaba condensada la, la masa del átomo y que tenía por consiguiente denominación de carga positiva y que en la corteza se encontraban girando a gran velocidad de ese núcleo, se encontraban girando los electrones con denominación de carga negativa. Teniendo en cuenta que las cargas de signos o denominación igual se repelen y las cargas de signo o denominación diferentes se atraen, si tenemos un núcleo con carga positiva y una corteza, como lo llamó Rutherford, con carga negativa, y este al girar a mucha velocidad, sin poder soportar qué era lo que hacía posible que se mantuvieran en la corteza, podría llegarse en algún momento a perder energía ese átomo y por consiguiente iba a colapsar contra el mismo núcleo. Y como consecuencia de ello, la materia, en este caso, no existiría o existiría segundos. Eh, por lo tanto, obviamente que iba a sufrir una catástrofe atómica y esto en la realidad no sucede. Tampoco el modelo atómico de Rutherford podría resolver por qué se pueden evidenciar los espectros atómicos, entre otras situaciones relacionadas con las eh, anomalías que se le encontraron a este paradigma. Es decir, el modelo de Rutherford eh, acaba de sufrir o entrar en crisis. Al entrar en crisis el modelo de Rutherford, se plantean los científicos luego, o al mismo tiempo se estaban planteando en el siglo XIX una gran cantidad de situaciones de descubrimientos impresionantes, pero yo me voy a remontar a un tiempo histórico mucho antes del siglo XIX, y es el momento en el que Isaac Newton eh, plantea, plantea el comportamiento de la luz. Isaac Newton hace unos descubrimientos impresionantes en su época, pero entre esos descubrimientos hay uno que a nosotros acá para resolver este paradigma de los modelos atómicos nos sirve sobremanera. Vamos a observar, a observar qué fue lo que hizo Isaac Newton, y allí luego podemos en la historia de la ciencia más hacia el siglo XIX también apoyarnos en las teorías del comportamiento de la luz de Jung, de Fresnel, entre otros.
En ese orden de ideas vamos a observar cómo Newton, con un prisma, eh, cuando incide sobre él la luz del sol, por ejemplo, o una fuente de luz blanca, cómo el prisma la descompone, la luz blanca, en los diferentes colores que nosotros podemos observar o ver. Eso es sencillamente maravilloso. Eso es sencillamente maravilloso. Eh, Indudablemente, Newton en su momento respondió, respondió a este fenómeno eh, con una conclusión que para el momento fue demasiado contundente y que todavía lo sigue siendo, puesto que Newton establece que la luz blanca contiene sencillamente todos los colores que podemos observar en la naturaleza. Ahora yo le plantearía una pregunta a mis estudiantes y a las personas que estamos aquí en este hermoso debate o discusión epistemológica. ¿Qué relación tiene este descubrimiento de Newton con la explicación que le podemos dar al fenómeno del arco iris? Sería una situación majestuosa para que vamos asociando que estos descubrimientos que realizan, que realizan o realizaron estos científicos pueden explicar fenómenos con los cuales nosotros estamos relacionándonos eh, de manera constante y o permanente. Para continuar con este debate epistemológico, vamos a pasar a Faraday, a Oersted y a Maxwell. Estos individuos hicieron cosas sencillamente fantásticas. Faraday, Oersted, ellos contribuyeron de una manera muy significativa. Faraday fue un pionero cuando se hizo el gran descubrimiento de la electricidad. Faraday plantea algo majestuoso, lo mismo que Astor, donde ellos sencillamente resuelven de que eh, las propiedades magnéticas pueden, pueden generar electricidad y que la electricidad puede generar campos magnéticos. Esto es maravilloso. Faraday, un gran científico, no lo pudo resolver o explicar, puesto que la suficiencia que él tenía en cuanto a la resolución matemática no era muy aceptable, pero Maxwell, a través del planteamiento de 4 ecuaciones, postula lo que son las 4 leyes de Maxwell, y esas 4 leyes de Maxwell, las cuales estamos presentando, donde la primera ley permite deducir la ley de Coulomb, y la cual es la base de la electrostática. La segunda ley que establece que un campo geométrico cerrado, en él el flujo magnético que la atraviesa es siempre cero, y aquí lo podemos observar cuando tenemos campo magnético, un imán, y acá podemos también observar el comportamiento de la primera ley de Maxwell. La tercera ley, vamos a detenernos un poco en ella, lo mismo que en la cuarta, puesto que esta establece que la variación de un flujo magnético que atraviesa una corriente eléctrica genera una corriente eléctrica inducida, y aquí lo estamos observando, y eso es posible luego para nosotros ser utilizado por ejemplo, en encender este foco. Esto es maravilloso.
La cuarta ley de Maxwell establece que los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas y también por campos magnéticos variables. Esta cuarta ley, al igual que la tercera, van a ser para nosotros cruciales en la resolución del paradigma del modelo atómico de Niels Bohr. Continuando con la propuesta del electromagnetismo, entonces podemos ir concluyendo que si tenemos un campo eléctrico, de acuerdo como se expresa en la cuarta ley de Maxwell, este va a generar un campo magnético. Y que a su vez, si tenemos, como dice la tercera ley de Maxwell, que si tenemos un campo magnético, este genera un campo eléctrico. Por consiguiente, las ondas electromagnéticas, en conclusión, podemos establecerlo ya claramente, que las ondas electromagnéticas están compuestas por dos campos, el magnético y el eléctrico. Esto es indiscutible y se derivan de la tercera y cuarta ley de Maxwell. Y este comportamiento de las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, la cual simbolizamos regularmente con la letra C. Entonces, acá en el diagrama podemos observar con el color rojo el campo eléctrico, el campo magnético con el color azul, y podemos observar que viajan con una dirección de propagación perpendicular y que ese desplazamiento se puede parametrizar como un comportamiento ondulatorio, puesto que tiene ondas, la formación de ondas, puesto que existe una frecuencia, puesto que también esas ondas tienen una amplitud, que son algunos de los parámetros relacionados con la caracterización del fenómeno ondulatorio. Esto da surgimiento, entonces, a una explicación ya más contundente de lo que es el espectro electromagnético. Entonces ya podemos explicar el espectro electromagnético a través de esta propuesta que nos efectúa el devenir de los diferentes descubrimientos de una gran cantidad de científicos a lo largo de la historia de la ciencia. En ese espectro electromagnético podemos observar cómo tenemos el campo visible, el cual está más o menos entre 400 a 700 nanómetros. Luego podemos observar la radiación energética que no podemos ver, como la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que son energías pero muy grandes y se escapan a que nuestro ojo las pueda percibir. Lo mismo sucede con los infrarrojos, con los microondas, con las ondas del radio. Nosotros no las podemos percibir a través de nuestra parte u órgano de los sentidos de la visión por su gran energía. Vamos a continuar con este diálogo epistemológico. Ese espectro electromagnético lo podemos caracterizar o parametrizar con una longitud de onda, que es la distancia entre las dos crestas en una onda, con una frecuencia, periodo, una amplitud, eh,
una energía, y esto nos permite a nosotros pararnos en un campo del espectro electromagnético, que es el que para nosotros se llama el espectro visible, y es donde nosotros podemos distinguir los colores, que son el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo, entre otros. Y esos colores, como ustedes pueden observar en una tabla, eh, tienen una frecuencia y una determinada longitud de onda. Voy a pararme en un par de ellos para realizar una discusión muy interesante. Observemos lo que nos dice frecuencia del color violeta con respecto al color rojo. Tiene, consiguiente, mayor frecuencia. Podemos observar claramente que hay mayor frecuencia en el color violeta. Vamos a observar ahora la longitud de onda. La longitud de onda del color violeta con respecto al color rojo. Hay menor longitud de onda en el color violeta con respecto al color rojo, que tiene una mayor longitud de onda. Por consiguiente, podemos establecer que al relacionar estas dos variables, frecuencia y longitud de onda, estas tienen un comportamiento de proporcionalidad inversa. Es decir, que si yo tengo mucha frecuencia, la longitud de onda es menor. Y por consiguiente, podemos también establecer claramente en los soportes teóricos, matemáticos que hicieron a través de la modelación estos científicos, que la frecuencia y la energía son directamente proporcionales. Es decir, que si tengo mucha frecuencia, tengo mucha energía y tengo poca longitud de onda. Vámonos al color rojo. Si tengo poca frecuencia y mucha longitud de onda, tengo más bien poca energía, tengo más bien poca energía, poca frecuencia y mucha longitud de onda. Es decir, que la frecuencia y la energía son directamente proporcionales, y la frecuencia y la energía con respecto a la longitud de onda son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere significar esto? Vamos a recordar el aspecto de la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad directa. La proporcionalidad inversa nos dice que si una variable aumenta, la otra debe disminuir, y así sucesivamente. Si una disminuye, la otra aumenta. Mientras que la proporcionalidad directa nos dice que si la una aumenta, la otra también está aumentando. Es decir, que si tengo mucha frecuencia, tengo mucha energía. Si la una aumenta, la otra también está aumentando. Si tengo poca frecuencia, tengo poca energía. Vamos a mirar acá con el color violeta y la disposición de las ondas. Obsérvese. Miren el comportamiento, miren cómo se repiten estas ondas. Miren la longitud de onda aquí, la distancia entre cresta y cresta. Vamos a mirarlo aquí y vamos a mirarlo ahora acá con el rojo, para el rojo, entre el rojo. Miren las distancias son mayores. Por consiguiente, acá hay más energía, mayor frecuencia, y acá tenemos menos frecuencia, menos energía y una mayor longitud de onda. Es decir, hay mayor espacio o mayor distancia entre las crestas que constituyen este comportamiento ondulatorio. Continuando con el espectro electromagnético y en la discusión que tenemos, obsérvese acá los rayos gamma. Los rayos gamma, miren esta frecuencia, y vamos a mirar acá el comportamiento con respecto a el campo visible, donde la frecuencia de las ondas es más espaciado, es decir, la longitud, tenemos una mayor longitud de onda,
eh, tenemos una mayor longitud de onda. Y miren, con respecto a las, el infrarrojo y las microondas, miren, hay una mayor longitud, hay una mayor longitud. Por consiguiente, si hay mayor longitud, menor frecuencia, menos energía. Acá, mayor frecuencia, menor longitud, entonces mayor energía, mayor energía. Por eso los rayos gamma nosotros no los podemos observar, pero tienen una energía demasiado potente con respecto, por ejemplo, a la luz visible que sí podemos captar a través de nuestros órganos sensoriales, en este caso, el ojo o la visión. Vamos a entrar a otro paradigma que da soporte a el modelo atómico de Niels Bohr. Ese paradigma está relacionado con el científico Max Planck y nos habla del cuerpo negro o de la catástrofe ultravioleta. En esta discusión participaron una enorme cantidad de científicos, una enorme cantidad de científicos participaron en esta discusión, pero vamos a centrarnos en el fenómeno en sí. Vamos a centrarnos en el fenómeno en sí. Este fenómeno establece que si yo tengo un cuerpo negro, ojo, hago la aclaración, el cuerpo negro fue un cuerpo ideal, fue un modelo teórico. Los modelos teóricos se crean en la mente y fue creado así por Max Planck. Esa es una gran propiedad o habilidad de competencia científica que desarrollan los científicos como tal. Entonces se idealizó este cuerpo negro, el cual, si tiene un agujero y sobre él incide una fuente de luz, se puede observar que al absorber toda esa energía luminosa, ese cuerpo negro sencillamente luego también va a emitir la cantidad de luz que absorbió, la va a emitir en paquetes, llamó Planck, en paquetes discontinuos. Esta es una cuestión extraordinaria. Discontinuos, o sea, no es continuo, es discontinuo, en paquetes discontinuos que se le llamó cuantos por Max Planck en el año 1900, comienzo del siglo XX. Esto es sencillamente extraordinario, puesto que me da a mí la explicación de un fenómeno que no podía explicar, valga la redundancia, la física clásica, y era que en el ultravioleta, Rayleigh y Jans, ellos a través de sus modelos teóricos matemáticos no podían soportar la situación del comportamiento de la luz aquí. Entonces, esto les iba al infinito. Por consiguiente, la explicación aterrizada de este modelo conducía a que sencillamente, cuando nosotros estamos, por ejemplo, al lado de una fogata, cuando estamos en el asado, departiendo con nuestro grupo familiar y amigos, esa radiación de luz que sale de allí saldría con todas las radiaciones que nosotros vemos en el espectro electromagnético. Y en el espectro electromagnético estamos observando la radiación gamma, rayos X, ultravioleta, entre otros, que son de una potencia enorme y que causan un daño incalculable, fatal, por ejemplo, para los seres humanos. Y eso no sucede en la realidad. Esto que acaba de concluir Max Planck
Por consiguiente, dice, no, esto es discontinuo. Se vienen paqueticos llamados cuantos, y esta es la manera como se representa ese cuanto, por parte de la física moderna, que se abre ya camino a una física que todavía sigue teniendo auge, que es la física clásica, y que todavía sigue explicando fenómenos, pero que no podía explicar, y todavía no puede explicar ciertos fenómenos. Entonces ya tenemos una división de la física bien importante. Es decir, la física que no puede explicar unos fenómenos que son a nivel atómico, molecular. Y esa física que la sucede se le puede llamar ahora la física moderna, comienzos de la física moderna. Es decir, comienzos de una gran teoría, de una fabulosa teoría, de una teoría espectacular llamada la teoría de la mecánica cuántica. En ese mismo orden de ideas, a pesar de que el mismo Planck y hasta Einstein no estaban muy convencidos de la mecánica cuántica, Planck recoge una producción de Boltzmann que fue utilizada por Planck en su formulación de la mecánica cuántica, y Einstein, al utilizar estas ecuaciones de Boltzmann y al realizar otros experimentos que ya dice la historia de la ciencia, parece ser los había dado a conocer, los había también empezado Hertz a finales del siglo XIX, genera una teoría que es sencillamente fantástica y que da soporte a la mecánica cuántica. Es impresionante cómo estos científicos van generando cada uno de estos paradigmas. Este paradigma trata de lo siguiente. Einstein plantea que si esos cuantos que llamó Planck, con los cuales viene la luz, esos pequeños paqueticos, inciden sobre un metal, y si al incidir sobre un metal no tienen la energía suficiente, por ejemplo, aquí tenemos el potasio, que establece que necesita 2 electronvoltios para desprender un electrón. Para desprender ese electrón, sencillamente el electrón quedará allí, en el metal, es decir, haciendo parte de la materia, seguirá estando normal. De la misma forma, Planck establece que si incide una energía, en este caso, que estamos acá señalando con el color verde, de 2.25 electronvoltios, como es mayor a la energía que tiene el electrón en el metal y que lo hace que esté allí, digámoslo allí, en su estado normal, entonces lo arrancará, lo desprenderá. El electrón sufrirá algo fundamental para nosotros. Sucederá con él que al desprenderse, él va a pasar a un estado que se le llama o se le conoce como el nombre de estado de excitación, estado excitado. Es cuando él está acá en su normalidad, en el metal, los físicos le dan el nombre de estado fundamental, de estado basal. Es decir, que el estado basal ha sido permeado cuando esta energía que incide sobre este electrón más externo de la materia, en este caso del átomo, lo logra desprenderlo. Pero ese electrón no va a durar todo el tiempo acá, Recuerden lo de Rutherford, él no podía soportar ciertas situaciones relacionadas con esto. Ese electrón, con él va a suceder algo muy interesante, y es que ese electrón
se va a relajar en algún momento, y cuando él se relaja, es porque ha perdido esa energía que absorbió. Es decir, él absorbe energía, y esa energía que él absorbe le permite excitarse, salir a un estado mayor. Y cuando él se relaja, entonces va perdiendo esa energía, y por consiguiente él se va devolviendo a su estado fundamental o basal. Cuando él hace esto de devolverse a su estado fundamental o basal, emite energía, y esa energía que emite la podemos, hay veces, caracterizar o percibir en el espectro electromagnético. Si cae en el campo del visible, por ejemplo, para el potasio, podemos observar un maravilloso color violáceo o violeta. Podemos observar un maravilloso color violeta. Para el sodio podemos observar, cuando le sucede esto, un maravilloso y espectacular color amarillo. Cuando tenemos cobre, podemos observar un maravilloso color azul. Cuando tenemos litio, podemos observar un maravilloso color rojo. Es decir, cada átomo emite, emite un espectro, y ese espectro lo podemos, hay veces, caracterizar. Pero continuando con la discusión de Einstein y Planck, Einstein no le sigue llamando a este paquetico de luz cuanto, sino que le llama fotón. Planck, con una modelación matemática, logró deducir el valor de H, que es la constante de Planck, y este H por nu o V significa la energía del fotón. Esta es la energía del fotón. Este es el fotón. Esta es la energía del fotón. H nu, es decir, la constante de Planck por la frecuencia. La constante de Planck tiene un valor de 6.6 por 10 a la menos 34. Por 10 a la menos 34 julios por segundo. Es espectacular. Es espectacular. Este fenómeno del efecto fotoeléctrico, con el cual se conoció este paradigma de Albert Einstein, y que vamos a continuar en otro debate epistemológico en clase siguiente, nos conduce a poder nosotros el día de hoy dar claridad de fenómenos como el de la fotosíntesis, el de los juegos pirotécnicos, entre otros. Vamos llegando ahora sí, vamos llegando. Una vez que se había generado este paradigma de la mecánica cuántica y estas diversas teorías que lo soportaban, como el efecto fotoeléctrico, la catástrofe ultravioleta, el cuerpo negro de Planck, el espectro electromagnético, Bohr, un ingenioso individuo, un gran sabio, alumno de Rutherford, no desecha el modelo atómico de su maestro, sino que dice: este modelo atómico tiene algo. Vamos a introducirle estas teorías que acaban de generar estos sabios, y al introducir estas teorías que acaban de generar estos sabios, vamos a evidenciar que ese modelo atómico de Rutherford sí puede prevalecer. Entonces él establece, Bohr establece, el electrón, él va a estar en unas órbitas al ubicarle la mecánica cuántica. Él va a estar en unas órbitas. En unas órbitas. Esas órbitas es la descripción que hace esta partícula alrededor del núcleo. Y esta partícula lleva una respectiva energía, lleva una respectiva velocidad, se puede calcular su radio, y de hecho, a través de la modelación matemática, Bohr
lo pudo soportar con el átomo más sencillo, que es el átomo de hidrógeno. También al introducir el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, él establece que cuando el electrón gana energía, él puede pasar a una órbita mayor. Pero cuando él pierde esa energía, él se devuelve a la órbita inicial, o sea, pasa del estado fundamental al estado excitado. Y luego cuando se relaja, vuelve del estado excitado al estado fundamental. Y cuando él pasa de un estado de menor energía a uno de mayor energía, lo hace porque absorbió energía en paquetes discretos llamados fotones, ya no cuantos, como lo planteó en un inicio Max Planck. Esto es sencillamente maravilloso, porque nos puede remitir a la explicación de la formación de los espectros atómicos, la cual no podía dar una buena y clara explicación el modelo atómico de Rutherford. Entonces se sacan estos postulados. El átomo consta de una parte central llamada núcleo, en la que se acumulan los protones. Ubico neutrones entre paréntesis porque se pensaba que podrían existir, pero todavía no se habían descubierto. Se hizo este paradigma, se descubrió, se presentó mucho tiempo después por otro gran científico llamado Chadwick en 1932. En este punto no difiere con Rutherford. El otro postulado establece que el electrón se mueve alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares concretas. Esto lo explicó y lo parametrizó el señor Niels Bohr. Cuando el electrón gira en una órbita, no emite radiación. Es decir, cuando él está en su estado fundamental, él no emite radiación. Pero puede saltar de una órbita a otra cuando absorbe energía, forma fotón. Pero si esta energía es superior a la que tiene en esa órbita, no, cuando él está en su estado fundamental. Continuando con esta gran discusión, esta maravilla da la explicación de los espectros atómicos, y aquí estamos relacionando a algunos de los científicos que trabajaron con esta dilucidación de los espectros atómicos, como fueron las series de Balmer, Lyman, Pap-Chen, Brackett y la serie de Fuhrman, la cual vamos a calcular y vamos a realizar una serie de ejercicios en otra clase. Entre las aplicaciones, ahora sí, del modelo atómico de Bohr, encontramos la explicación a fenómenos de nuestra cotidianidad, como el de los fuegos artificiales. Cuando estamos en la Navidad, cuando estamos celebrando algún evento importante para nosotros. Aquí vamos a detenernos un poquitico con nuestro público, con nuestros estudiantes, y le vamos a hacer este cuestionamiento. Explique el por qué es posible que en los fuegos artificiales podamos ver los colores verde, azul, rojo, amarillo y violeta. Dejémoslos pensar y formemos el debate. En una clase venidera también podríamos explicar por qué nuestro ojo es capaz de percibir solamente ciertas radiaciones
y no otras. Es decir, nos iríamos a la explicación desde el punto de vista de una mecánica cuántica ubicada en lo biológico, o sea, una biología cuántica. Es decir, aparece la mecánica cuántica permeando no solamente la química, sino que nos permea la biología. Sencillamente, el color verde es fascinante observarlo en nuestros juegos pirotécnicos porque allí existe la excitación del electrón que queda en el orbital más externo del átomo de cloro. Y así sucede con el átomo de cobre, para que observemos el color azul, con el posible átomo de litio, cuando observamos el color maravilloso rojo, con el átomo de sodio, cuando se excita ese electrón y vuelve y se relaja a su estado fundamental en lo que corresponde al sodio y observamos ese maravilloso color amarillo y ese maravilloso color violáceo, violeta, lo observamos cuando el potasio, su electrón más externo es excitado, se relaja, eh, vuelve a su estado fundamental y podemos ver ese maravilloso color. Podemos ver ese maravilloso color. En ese mismo orden de ideas y para ir concluyendo, observando estos modelos teóricos. La radiación emitida por los rayos X se establece que tienen menor frecuencia.